Abramos nuestra Biblia en Josué 1. El libro de Josué es un libro en el cual es muy hermoso, habla mucho de conquista, habla mucho de promesas, habla mucho de victorias, y este libro para mí es muy especial, y en especial este capítulo, el capítulo 1, es muy especial a mi vida, y más adelantito te voy a estar contando por qué. Y me encanta lo que dice Josué, me encanta cómo este libro histórico nos narra lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios tiene para nosotros. Y tan solo en unos versículos Dios nos habla y nos da consejos y nos da mucho de lo que tenemos que hacer para tener una vida cristiana de éxito. ¿Sí? Y bien, y el capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a José, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y me encanta cómo empieza dando un poquito de contexto de lo que había pasado, y dice que Josué es el sucesor de Moisés, se pudiera decir, y le está diciendo, nos está contando que Moisés acaba de morir. Moisés acaba de morir y me gusta lo que dice, Jehová habló a Josué. Jehová habló a Josué. Y es una de las frases que me encanta de este libro. ¿Por qué? Porque podemos entender o podemos ver que Dios habla, ¿sí? Que Dios es un Dios que tiene boca y que puede ser audible y que nos puede hablar y que nos puede decir, ¿sí? Y aquí Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Y le está diciendo, y me imagino que Dios le dice a Josué: levántate, porque estaba en un tema de luto por la muerte de Moisés. Josué era el siervo de Moisés desde mucho tiempo. Y el líder de los israelitas, aquel que Dios ocupa para librarlos de Egipto, de la esclavitud, aquel que los iba guiando por todo este camino, había muerto. Y era el líder. Y entonces todos estaban tristes. Y mira, date cuenta, en Deuteronomio 34, el libro que está ahí juntito a Josué, uno antes, de 34:8, dice: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Todos estaban de luto, todos estaban llorando. Todos amaban a Moisés. Y me imagino que Josué, que era su siervo y era uno de los más apegados a Josué también, a Moisés también estaba triste. Pero Dios le dice: Josué, levántate. Levántate. Esto sigue. Esto no se acaba. Vamos para adelante. Y no solamente le dice levántate,
Y le dice, y pasa este Jordán. Pasa este Jordán tú y todos estos pueblos a la tierra que yo les doy. Y la Biblia habla acerca de cruzar el Jordán a la tierra de Canaán, que era la tierra, dice la Biblia, donde fluía leche y miel, y así lo comparaba, ¿sí? Era una tierra de bendición, era una tierra de abundancia, era una tierra en la cual estaba lista y preparada para el pueblo de Dios. Aquí lo dice, yo os he entregado, ya estaba lista para ellos, ya se las había entregado antes de tomarla. Y le dice, pasa este Jordán, cruza este Jordán, necesitas cruzar este Jordán, pero necesitas levantarte para obtener lo que yo ya te di, para que tengas lo que Dios ya le había dado, ¿sí? Y te das cuenta entonces que no va a ser por lo que vaya a hacer Josué, porque no era un ejército en el cual tuvieran súper preparados para esta guerra. Venían de 40 años en el desierto, pero Dios ya les había entregado la tierra de Canaán. Dios ya les había dado la tierra prometida, porque se lo prometió desde Abraham, desde el Éxodo, en Éxodo 3:8. Yo lo busco, yo lo leo, no te preocupes. Dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ya estaba la tierra desde el Éxodo, desde Abraham, desde que Dios le dijo a Abraham, tu descendencia heredará esta tierra, ¿sí? Y entonces nos podemos dar cuenta, igual aquí en Deuteronomio, igual 34, y le dijo Jehová, esta es la tierra, eso se lo está diciendo a Moisés antes de morir. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y dice, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y Moisés muere. Y le está diciendo a Moisés, ve, voy a cumplir lo que he prometido, no vas a pasar, pero lo voy a cumplir. Y es para que te des cuenta que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y me encanta lo que sigue. Dice, yo he entregado versículo 3, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y te digo que me encanta porque de repente sonrío y recuerdo muchas cosas que a veces crecemos con malas ideas, y esto puede llegar a ser un tema de controversia cuando dice la palabra de Dios que todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. No es de que vayas caminando o pises algo y eso va a ser tuyo. Porque me acuerdo que crecí cuando estaba un poquito más joven, apenas hace un tiempo atrás, de repente era todo lo que pise la planta de tus pies era tuyo, y de repente íbamos a alguna plaza y veíamos una camioneta bien padre o un carro bien bonito, y así muy sutilmente agarrábamos y
Señor, tu palabra dice que todo lo que pise la planta de tus pies, y la agarrábamos. Y te das cuenta que no se trata de lo que pises, no se trata de declarar, no se trata de decretar. Porque me diría un amigo, pues creo que no sirvió porque andas en moto. Y es verdad. Cuando Dios le está diciendo a Josué que todo lo que pisar en la planta de tus pies sería, tienes que ir y abarcar ese terreno y conquistarlo. Ya es tuyo, pero tienes que avanzar. Tienes que cruzar ese Jordán y tienes que arrebatar, aferrarte a lo que yo ya te di. Y todo ese terreno que vayas avanzando va a ser tuyo porque yo ya te lo di. Y no se tratará de lo que tú hagas. No se tratará del ejército que tienes. No se tratará de tus fuerzas, se tratará de que yo ya te lo di. Y me encanta porque Dios siempre va más allá de lo que de nuestra capacidad, de nuestra mente. Dios ya había entregado lo prometido. Y dice la Biblia en Efesios que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces no se trata de poner un pie, de decretar, de declarar, sino que se trata de abrazar lo que Dios ya nos ha dado. Me acuerdo que me decía un amigo, oye, esa muchacha me gusta. Y si voy y la pateo y la piso así como que le metemos el pie como que se cae, ¡ay, te pisé! Y no se trata de eso. No se trata de pisar, no se trata de declarar. Se trata de aferrarte a lo que Dios ya te ha dado. Ya fuimos bendecidos, tenemos toda la bendición espiritual. Dios entregó a su Hijo Jesucristo por ti y por mí, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Tenemos todo. Si tienes a Jesús, no te hace falta nada. Si tenemos a Jesús en nuestra vida, lo tenemos todo. Pero muchas veces no entendemos la magnitud de estas palabras. Versículo 6. No, versículo 5, perdón. Y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y yo creo que estas palabras tuvieron que hacer que a Josué despertara y dijera, con esto me basta. Que Dios le haya dicho, nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. No te dejaré ni te desampararé. Y Dios le hace esta promesa a Josué. Estaré contigo, no te voy a dejar. Tienes que seguir adelante, tienes que levantarte. Y esta promesa tendría que traernos paz o tendría que traerle paz a Josué en ese momento. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente.
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dice esfuérzate y sé valiente? Porque pasando el Jordán, llegando a la tierra que ya Dios les había dado, iba a haber dificultades, iba a haber problemas, tenían que entrar a una guerra. Ya estaba dada la tierra, pero no iba a ser fácil. Tenía que esforzarse, tenía que ser valiente. Tenía que ceñir sus lomos, tenía que caminar, tenía que avanzar. Tenía que pasar ese Jordán para tomar esa bendición que Dios ya les había dado. Esfuérzate y sé valiente. Josué pudo haber dicho, bueno, cuando unos versículos atrás, le dice, nadie te podrá hacer frente, estaré contigo todos los días de tu vida. Josué pudo haber dicho, pues qué padre, pues ya Dios está conmigo, pues me la voy a llevar relax, tranquilo. Aquí me siento y vamos a tomarlo todo con calma, todo tranquilo, no me voy a preocupar de nada, todo va a estar bien. Pero Dios le dice, no, esfuérzate, sé valiente. ¿Por qué? Porque va a haber dificultades, porque tienes que trabajarlo, tienes que tomar esa tierra. Tienes que hacerlo. Y luego de tomar la tierra y luego de entregarte la tierra, tienes que chambear, porque eres mi siervo y vas a repartir la tierra a toda la tribu, porque así lo he prometido yo. No te tienes que quedar con los brazos cruzados. No nada más es, bueno, ya Dios está conmigo, pues está padre. No, es esfuérzate, sé valiente, cruza, haz, esfuérzate, tómalo. Eres mi siervo. Porque tú repartirás a este pueblo la heredad de la tierra, el cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Versículo 7, solamente lo que tienes que hacer solo es esfuérzate y sé muy valiente. Y le vuelve a repetir esto. Pero ahora le agrega un muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a todo lo que en la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Le vuelve a decir, esfuérzate y sé muy valiente. Pero ahora le dice, sé muy valiente, porque tiene que hacer algo. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley, para cuidar de hacer conforme a la palabra de Dios, para cuidar y hacer conforme a todo lo que dice la palabra de Dios. Y le dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Te acuerdas cuando tus papás, tu mamá o tu papá te decía, aquí está esto, aquí lo voy a dejar, lo tienes que cuidar? O tienes que hacerle esto. Y cuidadito y no lo hagas porque te va a ir mal. ¿Recuerdas esas palabras? Algo así le estaba diciendo Dios a Josué. Cuidar de hacer. Cuidadito. Cuida como si fuera un tesoro. Cuida. Lo más importante es hacer lo que dice la palabra de Dios. Y esto era un pilar para el éxito de Josué. Cuidar de hacer lo que dice la palabra de Dios. No apartarse de ella ni a diestra ni a siniestra. Nunca.
Y por eso tenía que esforzarse y ser muy valiente. Esforzarse y ser muy valiente. Cuida de hacer. No te apartes. Es importante obedecer a Dios. Es importante cuidar, hacer, obedecer lo que Dios nos dice en ella. Y no apartarnos de la palabra. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y tú oyes esto y dices, wow, yo quiero ser prosperado. Los mejores consejos para que seas prosperado en todo lo que quieras emprender vienen en la Biblia, vienen en la palabra de Dios. Cuando cuidas de hacer todo lo que dice la palabra de Dios, lo que emprendas o lo que hagas dará gloria a Dios. Cuando no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, lo que hagas dará gloria a Dios. Y entonces estarás prosperando. Estarás prosperando espiritualmente. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esto puede llegar a ser repetitivo, pero fueron los mejores consejos que Josué pudo haber recibido para tener este éxito que tuvo de conquistar la tierra que Dios ya les había dado. Josué, no solo tienes que leer cuando dice que no se aparte, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. No solo tienes que leer la palabra de Dios, sino que la tienes que hablar. La tienes que hablar. Tienes que meditar en la palabra de Dios. Tienes que guardar en la palabra de Dios. En tu corazón. Pero también la tienes que cumplir. Porque solo así prosperarás. Tienes que hablar la palabra de Dios, meditar en ella, guardarla en tu corazón, cumplirla, y solo así prosperarás. Porque solo así crecerás. Porque solo así entenderás lo que significa: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Porque si no lo haces, Josué, cuando cruces el Jordán, al primer problemita que tengas ahí adentro, vas a estar llorando. Vas a estar con miedo y vas a estar con temor de lo que pueda pasar o de lo que pueda venir. Si tú entiendes, Josué, que tienes que hacer lo que yo estoy diciendo, tienes que guardar mis palabras en tu corazón y tienes que obedecer, tú vas a poder entender claro y preciso: yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, e irás confiado, y lo que venga no importa, porque Dios está contigo. El libro de Josué es un libro histórico que nos habla de promesas, de bendiciones, de victorias.
Y la Biblia completa está llena de todo esto. Está llena de promesas, de victorias, de bendiciones. Tiene recetas de cocina. Tiene consejos matrimoniales. Consejos para los hijos. Tiene historias encantadoras. La Biblia completa está llena de todas las respuestas que tú puedas necesitar en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es la hermosa voz de Dios hablándonos a nosotros. Estamos tan acostumbrados a decir, ¿la Biblia? Sí, la Biblia, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Y no entendemos la magnitud de lo que es esto en realidad. Estamos tan acostumbrados a decir, sí, la Biblia, la palabra de Dios. Esto nos debería de volar la cabeza. Porque tienes al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que creó el universo, aquel que te creó a ti, hablando. Aquí son sus palabras. Son sus palabras. Es Dios mismo hablando a nuestra vida. Sin la necesidad, como en el Antiguo Testamento, antes tenían que hacer un sacrificio para poder tener un acercamiento a Dios, y no lo tenías tú directo, lo tenía que hacer el sacerdote, y tenías que criar un animal en el cual fuera puro, sin mancha. ¿Para qué? Para que hicieran un sacrificio y tú pudieras tener un acceso de perdón hacia Dios. Un acercamiento que no estaba ni tan cercano con nosotros, porque lo tenía que hacer el sacerdote. Pero Dios, así como ya proveyó todo con las bendiciones espirituales para nosotros, provee a su Hijo Jesucristo, Cordero de Dios, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo en sacrificio, para que tú y yo pudiéramos tener acceso directo hacia Él. Sin necesidad de sacrificios, sin necesidad de derramar sangre, porque el derramamiento de la sangre más hermosa ya fue. Y cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, con tan solo abrir nuestra boca podemos tener comunicación y acceso al Padre. Y podemos tener todas las respuestas de Él en esta Biblia. Dios mismo hablándonos a nosotros, cuando no merecemos ni que nos voltee a ver. Pero su amor y su misericordia le plació plasmar su voz en este libro. No solamente es la Biblia, no solamente es el libro más vendido en todo el mundo. Es la voz de Dios mismo para nosotros. Me encanta porque si entendiéramos eso, si meditáramos en su palabra, si guardáramos e hiciéramos, nos evitaríamos muchos problemas. Cuando llega alguien a pedir consejería, hay unas hojas en las cuales tiene uno que llenar. Y una de las preguntas que viene ahí, o una de las preguntas que hace nuestro pastor cuando alguien se acerca a una consejería, que tiene algún problema, que tiene alguna situación, es: ¿qué estás leyendo? No, pues es que no estoy leyendo.
Ahí está el problema. Ahí está el problema. La mayoría de nuestros problemas, de nuestras depresiones, de nuestras malas decisiones, de nuestras consecuencias, de nuestras frustraciones, de nuestra ansiedad, es porque no meditamos en la palabra de Dios. Porque no tenemos comunión o una relación con Dios. ¿Sabes por qué? Porque no conocemos lo que ya nos entregó. Porque no conocemos sus promesas, porque no conocemos lo que Él ya tiene para nosotros. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Biblia. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él. Medita en su palabra. Vamos a Salmos 1. La palabra de Dios es mucho lo que necesitamos, o todo lo que necesitamos, porque ahí conocemos quién es Dios, conocemos quién es Jesús, conocemos lo que Él tiene para nosotros. Ve lo que es la palabra de Dios. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y mira lo que pasa cuando tú meditas en la palabra de Dios. Eres bienaventurado. Y dice: y que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando meditamos en su palabra, empezamos a conocer de Dios cada vez más. Y nos podemos aferrar a sus promesas. Y podemos entender que es el lugar donde necesitamos estar y podemos dar fruto. Ahí mismo en Salmo, te invito a que vayamos al 119, 97. Salmo 119, 97. Y dice: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando guardamos y hacemos, adquirimos sabiduría, adquirimos entendimiento, adquirimos inteligencia. La palabra de Dios nos da todo eso. Cuando abrimos nuestra Biblia
Día a día conocemos cada vez más a Dios. Y dejamos de ser ignorantes. Y no solamente venimos y escuchamos, sino reafirmamos lo que ya sabemos. Porque muchas veces personas ocupan este lugar para decir textos fuera de contextos, y nosotros solamente decir amén. ¿Por qué? Porque no leemos. Muchas veces me tocó escuchar a predicadores decir, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, y toda la iglesia decía, amén. Ojo, la Biblia no dice eso, ¿eh? Digo porque si venías pensando en que la Biblia decía eso, no lo dice. Pero ¿sabes por qué gritamos amén? Porque no leemos, porque no escudriñamos su palabra, porque no meditamos, porque muchas veces solamente nos vamos con lo que escuchamos aquí. Abrimos nuestra Biblia miércoles y domingo. Josué medita en la palabra de día y de noche. Que nunca se aparte de tu boca y todo te saldrá bien. Yo estaré contigo. Y en lo que regresas a Josué 1, te quiero leer lo que dice Jeremías 15:16. Y se fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón. A veces nos sentimos que no nos sacia nada. La palabra de Dios sacia, es comida para nosotros, es comida para nuestra alma. Y da alegría y da gozo. A veces buscamos en ciertas cosas y pasamos horas en ciertas actividades que creemos que nos pueden dar llenar ese vacío que muchas veces tenemos. Pasamos más tiempo en el celular, en el internet, en otras cosas que no edifican que en la palabra de Dios. Cuando Dios te está diciendo, medita en mi palabra, porque mi palabra trae sabiduría, porque mi palabra trae inteligencia, porque mi palabra trae fortaleza, porque mi palabra trae gozo, trae alegría, trae todo lo que necesitas. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios es la garantía del éxito del cristiano. No promete una vida sin problemas, pero sí asegura una vida capaz de lidiar con todos ellos, capaz de lidiar con cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Porque aprovechamos al máximo la presencia de Dios y aprovechamos al máximo las promesas de nuestro Dios. Pero ¿cómo podemos aprovechar al máximo algo que no sabemos que existe? Tengo dos amigos que siempre me instan a leer. Cada que me acerco a ellos y siempre me preguntan si estoy leyendo o me dicen, yo estoy leyendo esto y me empiezan a platicar y son muy inteligentes y son una bendición a mi vida y me instan y me forzan muchas veces a acercarme a la palabra de Dios y a leer,
porque tengo que confesar que soy flojo para leer. Pero en Josué dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Y me encanta estas dos personas que te comento, y uno de ellos sirve en una librería, y un día le compré una Biblia, y en los papelitos donde pone el precio, me puso, en vez del precio, por favor úsame, no me ignores. Y me encanta porque en su más estilo peculiar, porque tiene un estilo muy hermoso, dice, si me traes a pasear, mejor déjame en casa. Ahora lo agarro de separador, porque esto me recuerda que esto no es para dejarla en casa, ni para que se empolve, ni para tenerla abierta en el Salmo 23, en medio de una playa. No da suerte. Es la misma palabra de Dios dando un consejo, hablándote, hablándonos. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, háblame. Señor, ¿cómo hago esto? Señor, ¿qué hago con esto? Señor, ayúdame. Pero si no abrimos la palabra de Dios, ¿cómo podemos echar mano de sus promesas? ¿Cómo podemos saber lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cómo sabemos qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo sabemos o cómo podemos escuchar cuando Dios te diga, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos? Porque tu prudencia no sirve de nada, sino que te tienes que confiar de Jehová. Me acuerdo mucho de ese comercial que te pasaban una nota de algo que llamaba tu atención y decías, ¿quieres saber? Y te quedabas, sí, lee el libro. Muy interesante creo que era el comercial. Lee el libro. Mi mamá de pequeño de repente me decía, oye Omar, ¿qué pasó? ¿Sabías que el rey David, un día en una cueva se hizo pasar por enfermo y hasta se le escurría la baba y sí, así, caminaba de esta forma? Digo, sí, ¿en dónde? A ver, cuéntame. No, léelo. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y de repente dices, ¿por qué tan repetitivo? Y le está diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, esfuérzate. Tantas veces repetidas porque Dios está exponiendo la debilidad de José. Y tantas veces te dice, esfuérzate y sé valiente porque sabe que no somos esforzados y menos valientes. Josué, tienes que ser valiente, no en tus propias fuerzas, no en tu ejército, tienes que ser valiente en Dios. Mira que te mando, y ya no es un consejo, ahora es un mandato. Te lo mando así, esfuérzate y sé valiente. Y esta palabra que te esfuerces viene del hebreo hazak, significa ser firme. Y viene del significado del verbo de atar, de apretar, de ceñir tus lomos. Y da una idea a sujetar tu vestimenta con el fin de liberar tus pies para la acción. Entonces Dios le está diciendo, Josué, ciñe tus lomos,
Prepárate, sé firme. Aligera tus pies, porque necesitas cruzar este Jordán. Necesitas creer, necesitas actuar, necesitas hacer. Y ojo, la salvación sí exactamente no es por obras. No tienes que hacer algo para ser salvo. Es por gracia y Dios también ya nos las proporcionó. Pero para que tú conozcas a aquel que te proporcionó la salvación, aquel en el que dices que crees, aquel en el que hace todas las cosas posibles, aquel en el que está contigo todos los días de tu vida, necesitas ceñir tus lomos y necesitas avanzar y necesitas crecer y necesitas madurar. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Jesús, necesitamos conocer todo lo que Él hace. ¿Para qué? Para no estar dándonos de topes, porque nunca obedecimos a Dios. Y todo lo que hagas prosperará, y todo te saldrá bien. Sé valiente, y esta palabra de valiente es una idea de estar alerta, firme, que nadie te intimide, ser ligero de pies. Y el verbo figurativo es tener una mente alerta. Tener una mente alerta. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. Porque se lo vuelve a repetir, porque sabe nuestra debilidad. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Te decía que Josué es un libro muy especial para mí y más este primer capítulo. Hace unos años atrás pasábamos por una situación bien difícil en casa, bien complicada. Perdí mi trabajo y estuve buscando trabajo. Estuve sin trabajo yo creo que como 6, 8 meses. No encontraba, no se me daba la oportunidad y oraba y leía la Biblia y oraba y le decía al Señor, háblame, y de repente sí, había versículos que me traían consuelo, que me traían, ves que en Navegantes decimos que hay que subrayar la Biblia y algunas palabras, lo que fuera, ¿no? Entonces empecé a hacer eso y empecé a ser constante y empezaba yo a meditar en la palabra, pero antes de meditar siempre, y a mis alumnos de Navegantes siempre les he dicho, antes de que abras tu Biblia, dile al Señor, háblame. ¿Qué tienes para mí hoy? Y esa es mi oración, antes de abrir mi Biblia, Señor, háblame, dime. Y entonces, terminando de leer un libro de el Nuevo Testamento, agarré y dije, bueno, pues voy a leer Josué, y Señor, háblame. Y empecé con Josué 1. Y Josué 1 me empieza a decir, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Y eso me daba una paz en mi corazón. Yo estoy contigo. Y sí, pero yo estaba buscando que Dios me dijera qué hacer con lo de mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo ya estaba empezando a tener muchos problemas en casa. Obviamente, por cuestiones de dinero, de esto, lo otro, de que tengo 2 hijas, de que hay que pagar la luz, de que hay que esto, y todo te bombardea y de repente estás todo frustrado. Y empiezo a leer todo esto. Y en el versículo 10 dice, Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y entonces estaba yo leyendo todo esto y en mi cabeza estaba el esfuérzate, sé valiente, y de repente cuando leo esto, dice, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos
comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Pareciera que algo llegó a mi corazón y me dio un golpe, y que de repente esa palabra de preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, pareciera como si hubiera sido tan audible a mi vida. Y vibraba en mi corazón. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué? O sea, como que no dice esfuérzate, no dice sé valiente, no dice no temas, ¿no? Dice, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasará ese Jordán. Y pasar el Jordán era pasar a una tierra prometida. Y de repente, Señor, yo le decía, Señor, ¿qué es esto? Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. ¿Y qué crees? Tengo 8 años que vendo comida. Y de eso vivo. Y nunca me ha faltado nada. Y puedo decir, Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Dios habla. Y puede ser muy audible. Y Él te dice hoy, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Pero tienes que meditar en mi palabra. Tienes que conocerme. ¿Para qué? Para que te puedas aferrar a esas promesas. Para que te puedas aferrar a la mano del Señor. Para que puedas conocer a aquel que es todopoderoso, aquel que es soberano. Porque Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Él ya nos dio todo. Solamente tenemos que tomarlo. Solamente tenemos que tomarlo. Tu éxito no va a depender de lo que tú hagas, sino que es lo que Dios ya nos dio. Que nunca sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero esfuérzate, sé valiente. Si tú no tienes algunos amigos como yo que te insten a leer, a conocer más a Dios, yo hoy quiero hacerlo. Hoy quiero invitarte a que tú empieces a conocer cada día más a Dios. Empieces a aprender qué es lo que tiene para ti. Pero que no solo aprendas, sino que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces tu vida espiritual prosperará y crecerás y serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas y darás fruto. Conozcamos al Señor, meditemos en su palabra, guardémosla en nuestro corazón, tengamos una relación y una comunión con nuestro Salvador, enamorémonos de Él. Y podremos escuchar fuerte y claro, yo estoy contigo, no temas ni desmayes, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida, a donde quiera que vayas. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros, nuestra mente finita, muchas veces no entendemos quién en realidad eres tú. Todos tus atributos, lo maravilloso, lo grande, lo eterno, lo bello que eres. En tu grandísima misericordia, Señor, en tu gracia, nos amas y nos tienes paciencia. Y hoy nos recuerdas que si queremos prosperar, si queremos crecer, que si no queremos darnos de topes en nuestro día a día, hoy nos recuerdas que tenemos que guardar tu palabra, cuidar de hacer tu palabra. Ayúdanos a conocerte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén.